Durante y después de la Segunda Guerra Mundial, los nazis que pudieron escapar con la ayuda de muchos, incluido la Cruz Roja Internacional y el propio Vaticano, llegando a distintas partes del mundo, en especial América del Norte y América Latina. Países como Brasil, Argentina, Paraguay y Chile acogieron sin problemas a cientos de estos criminales de guerra durante mucho tiempo. Y a diferencia de aquel arreglo hecho entre el gobierno norteamericano y científicos del Tercer Reich para beneficio propio, el de los países del sur, en especial el de Argentina, con la venia de Juan Domingo Perón y agentes encubiertos como Eva Duarte, eran simplemente esconderlos de la justicia internacional, que ya en ese momento tanto el FBI y en el caso personal del Centro Simón Wiesenthal o el Mossad los buscaban frenéticamente. Una historia poco contada de arreglos y beneficios económicos que llevaron, gracias a Odessa y en el caso del gobierno argentino, a ganar las elecciones peronistas por primera vez y solventar la economía del país creando un sistema social gracias al dinero nazi, a través de empresas de origen o conducción alemanes nacionalsocialistas y a un esquema económico y militar similar al alemán. Estos criminales nazis eran amparados por la famosa red denominada Línea Rata y que gracias a ella mantuvieron una vida sin mayores problemas, paseándose entre los países integrantes hasta su muerte, como en el caso de Joseph Mengele, muerto naturalmente por un infarto cuando se encontraba en una playa brasilera, o en otros casos como el de Adolf Eichmann, de nombre falso Ricardo Klement, capturado por el Mossad en la Operación Garibaldi en 1960 en Argentina, luego ahorcado por la justicia en Israel, y el de Erich Priebke, capturado en el sur de Argentina ya en un estado avanzado de edad y condenado en Italia por el genocidio de las fosas ardeatinas. La historia de la verdad sobre las miserias humanas jamás es publicada comercialmente, porque a nadie le conviene, y en especial a los gobiernos involucrados, que a pesar del tiempo transcurrido las consecuencias siguen y persisten. Jamás fueron borradas, están ocultas a los ojos de la gente. Esta es la verdadera historia, que en las escuelas no se enseña y que debemos conocer para saber dónde estamos parados y de qué modo actuar. La mayoría de los avances tecnológicos fueron posibles gracias a la inventiva de aquellos que también cometieron atrocidades, pero que todos hicieron la vista gorda. Tal es el caso de la Operación Paperclip, de la que hoy nos ocuparemos de hablar. La historia negra de cómo Estados Unidos se hizo dueño de tecnologías y luego inventos creados por personas que antes estuvieron involucradas en masacres y genocidios impresionantes. Operación Paperclip, el olvido para beneficio propio. Esto es Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. La operación Sujeta Papeles, o más conocida como Paperclip, originalmente Operación Nublado o Overcast, se refiere al nombre en clave de la operación realizada por el Servicio de Inteligencia y Militar de los Estados Unidos. Era para extraer de Alemania científicos nazis, especializados en las llamadas armas maravillosas del Tercer Reich, como cohetes, armas químicas y experimentación médica después del colapso del régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial. El programa fue llevado adelante por la Joint Intelligence Objectives Agency, o la Agencia de Objetivos de Inteligencia, una institución dependiente del Departamento de Estado norteamericano, creada con este objetivo, luego disuelta en 1962. Para mediados de 1945, la Segunda Guerra Mundial ya había terminado en Europa. Estados Unidos y la Unión Soviética entablaron una dura y sorda disputa por quedarse con la mayor porción posible de los avances científicos y tecnológicos de la Alemania nazi, sobre todo en sus desarrollos en industria militar, particularmente la aeronáutica y la química. En julio de ese año se inició el primer programa de reclutamiento de científicos alemanes, conocido como Operación Overcast. Para septiembre de 1945, una directiva secreta del presidente Truman aprobaba formalmente la operación, que en noviembre fue renombrada Operación Paperclip. En total, más de 700 científicos, junto con sus familias, fueron llevados secretamente a Estados Unidos. Ninguno de ellos calificaba para un visado de entrada en ese país, pues todos habían servido la causa nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Por tal motivo, numerosos documentos tuvieron que ser reescritos para limpiar el nombre de los científicos involucrados.
Gran parte de las informaciones concernientes a la operación Paperclip aún hoy están clasificadas como secreto absoluto. Además de la operación Paperclip, existieron otros programas similares, la operación Alsos, en el marco del Proyecto Manhattan, para conseguir tecnología y equipamiento nuclear para los aliados, fundamentalmente Estados Unidos y el Reino Unido. La operación Backfire, una iniciativa británica para obtener tecnología aeronáutica alemana, y sobre todo la operación Osoviakim, por la cual la Unión Soviética logró hacerse con cerca de 2.000 científicos y técnicos alemanes. Tras el fracaso alemán de la Operación Barbarroja y la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, la situación estratégica de Alemania cambió, ya que no estaba preparada para una guerra larga. Como resultado de esto, en la primavera de 1943 se empezó a llamar a científicos y técnicos desde las unidades de combate para empezar a desarrollar nuevas armas y técnicas. En ese momento alguien dijo: de forma inmediata se liberaron del servicio militar a quienes tuvieran doctorados o maestrías en ciencias. También los matemáticos se fueron sacados de las panaderías y los mecánicos de precisión fueron retirados de sus tareas como conductores de camiones. Este esfuerzo, que requirió tanto identificar al personal como rastrearlo, particularmente en cuanto a su lealtad, culminaría en la lista Oserberg, llamada así por Werner Oserberg, un ingeniero científico de la Universidad de Hannover, que llevó adelante la Asociación para la Investigación Militar. En marzo de 1945, un técnico polaco encontró restos de la lista Oserberg en un baño que no se había limpiado apropiadamente. El mayor Robert B. Staber, jefe de la Jet Propulsion Section of the Research y rama de la inteligencia del ejército de Estados Unidos en Londres, usó después la lista de Oserberg para hacer la lista negra, el nombre en código de la lista de los científicos expertos en cohetes, colocando el nombre de Wernher von Braun en el primer lugar. El plan original de la Operación Overcast o Operación Nublado suponía únicamente entrevistar a los científicos nazis expertos en cohetería, pero cambió después de que el mayor Staber enviara un cable firmado por el coronel Joel Holmes al Pentágono el 22 de mayo de 1945, en el que afirmaba la importancia de evacuar a los técnicos nazis y sus familias por ser algo importante para la Guerra del Pacífico. Además de los especialistas en cohetería y física nuclear, varios equipos de aliados fueron en busca de expertos en química, medicina y armas navales. Uno de los mayores logros de Overcast tuvo lugar en mayo de 1945, cuando lograron raptar al experto de la empresa Heschel, Herbert Wagner, inventor del misil Heckscher HS-293. En septiembre de ese mismo año arribó a Long Island el primer grupo de ingenieros aeroespaciales, entre los que se encontraba el ingeniero Wernher von Braun, considerado uno de los diseñadores más importantes en la historia de la cohetería y quien tendría una importante participación en el desarrollo del programa aeroespacial de la NASA. La mayor parte de los científicos que estaban involucrados en el proyecto del cohete B-2 fue adscrita a un proyecto inmobiliario Lancet, en Baviera. La operación Overcast fue diseñada por la Junta de Comandantes en Jefe de Estados Unidos el 19 de julio de 1945. Cuando el apodo Camp Overcast estuvo operativo, el conjunto habitacional se cambió al código Paperclip. Para 1958, muchos aspectos de Paperclip eran de conocimiento público. Se mencionaba libremente en un artículo de la revista Time sobre von Braun. Allen Dulles, abogado de Prescott Bush, considerado el cerebro de la operación Paperclip, como jefe de OSS en Berna, Suiza, posteriormente director de la CIA. En 1942, Allen Dulles, abogado y amigo íntimo de la familia Bush, recibió la misión de impedir a la prensa que citara o mencionase el nombre de la familia Bush después de que se hubiera constatado oficialmente que grandes partes del imperio Prescott Bush operaron para la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, contribuyendo de esta manera al esfuerzo de guerra nazi. En cohetería se destacaron los siguientes científicos: Wernher von Braun, Walter Dorberger, Ernst R.G. Ecker, Bernhard Tessmann, Arthur Rodul, Ernst Stullinger, Krafft Arnold Ericke, Gerhard Reisig, Konrad Dandenberg, Kurt Debus, Georg Ricci, Rudi Vigil, Bernhard Dann, Otto Hischler, Werner Rosinski, Eberhard F. Merres, Hermann G. Kurzweil y Helmut Welser. En aeronáutica, Alexander Martin Lippisch, Hans von Hoheim,
Hans Mühlhoff, Ansel Franz. En medicina, Walter Skriver, Harry Trupp, Karl Blom, Hubertus Struhol, Hans Hartmann. En combustible sintético, Franz Fischer, Hans Tropsch, Friedrich Hipsa. En electrónica, Hans Ziegler, Kurt Leobeck, Hans Hollmann, Johannes Pledd, Hans Ferdinand Meyer. En inteligencia militar, Reinhard Helen fue el creador de la red State Bay, antepasada de la Operación Gladio. A principios de agosto de 1945, el coronel Holger N. Tolstoy, jefe de la rama de cohetería de la División de Investigación y Desarrollo del Ejército de Estados Unidos, ofreció contratos iniciales de 1 año a los científicos nazis. Después de que Tolstoy accediera a cuidar sus familias, 127 científicos aceptaron la oferta. En septiembre de 1945, el primer grupo de 7 científicos arribó a Fort Strong, en Estados Unidos. Wernher von Braun, Erich Nauber, Theodor Poppel, August Schulz, Eberhard Hess, Wilhelm Junger y Walter Skigersky. Eventualmente los científicos coheteriles se trasladaron a Fort Bliss, en Texas, para pruebas de cohetes en el campo de prueba White Sands como empleados especiales del Departamento de Guerra. A principios de 1950 se obtuvo la condición legal de algunos especialistas Paperclip, cuando las visas fueron extendidas en el consulado estadounidense de Ciudad Juárez, México, con las cuales los científicos entraban legalmente en Estados Unidos. En las últimas décadas, científicos de la Segunda Guerra Mundial fueron investigados, como Arthur Rudolph fue ligado a la actividad esclava de Mittelbau-Dora y Hubertus Struhol fue implicado en experimentación nazis en humanos. 86 expertos en aeronáutica fueron transferidos al Wright Field, el cual además adquirió material bajo la Operación Lusty, tales como los bombarderos y aviones de combate Arado AR-234, Messerschmitt Me-262, Heinkel HE-219, Dornier Do-335, Messerschmitt P-1101, Focke-Wulf Ta-183, Blom+Voss BW-155, entre otros. En conjunto, hasta 1990 se calcula que Paperclip involucró a un total de 1.600 personas, como parte de las reparaciones intelectuales debidas a Gran Bretaña y a los Estados Unidos, tomando en cuenta las patentes nazis y los procesos industriales involucrados. Se estima que el valor de estas personas fue alrededor de $10.000 millones. Las siguientes fueron las operaciones relacionadas con este evento. La misión especial B-2, operación estadounidense comandada por el mayor William Bromley, para recobrar un cohete B-2 y su equipamiento. El mayor James P. Hamill, con la ayuda del regimiento, coordinó el primer embarque de B-2 desde Nordhausen a Erfurt. Operación Backfire, experimentos con cohetes en el área de Cuxhaven. Operación Eclipse, plan no implementado en 1944 para operaciones de guerra en Europa de la posguerra, que estaba destinado a destruir los misiles B-1 y B-2 encontrados por el Light Disarmament Wing. Operación Safe Haven, proyecto estadounidense bajo Eclipse para impedir que científicos nazis escaparan hacia otros países, por ejemplo, Latinoamérica. El 26 de abril de 1946, la Orden 1067 de la Junta de Comandantes en Jefe de Estados Unidos fue dada por el general Eisenhower para preservar de la destrucción y tomar control sobre todos los documentos, materiales y datos pertenecientes a organizaciones alemanas destinadas a investigación, decía el texto. Esta directiva estadounidense decía que los científicos nazis podían ser detenidos por necesidades de inteligencia, excepto los criminales de guerra. La File Information Agency Technical, la FIAT, agencia del ejército estadounidense destinada a asegurar los grandes eventos de la ingeniería alemana como botín de guerra, a nombre del avance de la ciencia y la mejora del nivel de vida de las Naciones Unidas, por la apropiada explotación de los descubrimientos nazis en estos campos, decían. FIAT fue disuelta en 1947 cuando la Operación Paperclip comenzó a operar en grandes magnitudes. Target Intelligence Committee, la TICOM, proyecto estadounidense para obtener expertos nazis en criptografía. Operación Surgeon,
operación inglesa de investigación sobre el desarrollo de la aeronáutica de la Luftwaffe, dirigida a contratar a los científicos nazis en nombre de los británicos. Otros varios científicos e ingenieros alemanes recabaron en la Argentina, como por ejemplo Carl Tang, quien reunió un equipo de trabajo en la fábrica militar de aviones en ese país que desarrolló el IAE-33 Pulqui 2, el bimotor multipropósito IAE-35 Huanquero y los proyectos truncos del transporte pentaturbina IA-36 Cóndor, el entrenador IAE-44 y un caza todo tiempo. Vale destacar que Carl Tang y otros colaboradores, no hay que olvidar tampoco a los hermanos Horten, al no tener pasaportes alemanes, recibieron documentos argentinos con nombres supuestos para poder salir de la Alemania ocupada. No eran documentos falsos, ya que fueron otorgados oficialmente por el gobierno del país sudamericano, el de Juan Domingo Perón. De hecho, Tang viajó anualmente a su patria desde el año 1949 con su pasaporte argentino y jamás tuvo dificultad alguna. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, muchos científicos alemanes que prestaron su conocimiento a la barbarie del régimen de Hitler ni siquiera fueron juzgados. Estados Unidos, Inglaterra y la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, entre otros países, se llevaron a los más destacados para que aplicaran esos saberes al desarrollo científico local. Argentina no fue la excepción. Friedrich Bergius, Premio Nobel de Química, colaboró en la redacción del primer plan quinquenal del peronismo, y Joseph Mengele vivió aquí sin sobresaltos durante más de 10 años, para pasearse luego por Paraguay gracias a Stroessner y terminando su fructífera vida en Brasil. O los hermanos Horten, principalmente Reimer Horten, quien creó aviones y planeadores en la provincia de Córdoba, y Ronald Richter, elaborando junto a Perón el proyecto Huemul para crear la supuesta bomba atómica argentina. Aproximadamente 67 personas registradas llegaron al país, de más de 2.000 pasaportes y 8.000 documentos enviados por la Policía Federal vía Viena para todos esos nazis que llegaron después. ¿Por qué estos protagonistas del nazismo siguieron libres y prestando servicios a la ciencia? ¿Cómo los países centrales después de la guerra los protegieron aún sabiendo de su participación en la Alemania nazi? Preguntas que hasta ahora no tienen una respuesta tácita. Infinidad de autores e investigadores se dedicaron a hablar detalladamente de ello a lo largo de décadas y aún surgen nuevas publicaciones al respecto. Pero creemos que con la muestra de hoy hemos aclarado, aunque sea en parte, una de las historias más oscuras de la humanidad, el olvido para beneficio propio de los gobiernos involucrados, para creaciones que sin estas personas tal vez hubiesen tardado más en conseguirse. Como por ejemplo, el hombre no hubiese salido al espacio sin la inventiva de von Braun, ex nazi responsable de la bomba volante alemana, que mató cientos de civiles en Inglaterra, antecesor del cohete Saturno, que llevó al hombre a la luna. Creaciones tecnológicas y formas de producción que hoy son usadas en gran parte de América y el mundo, todas increíblemente creadas por manos que antes decidieron la muerte de miles de personas inocentes. Esto fue Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Dale like, suscríbete y comparte.